Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la influenza estacional. Introducción. La influenza estacional se asocia cada año a una morbilidad y mortalidad significativas. Existen tres tipos de virus de influenza: A, B y C. Los virus gripales de tipo A infectan a los humanos y animales de manera diferente. Pregunta de NARM: ¿los virus gripales de tipo B solo circulan entre las personas y causan las epidemias estacionales? Pregunta de NARM: ¿los virus gripales de tipo C pueden infectar tanto a las personas como a los porcinos, pero la infección suele ser leve? Los virus de la gripe A son los más importantes debido a su potencial pandemiógeno. Se dividen en subtipos según las combinaciones de diferentes subtipos de dos proteínas de superficie, a saber, la hemaglutinina H y la neuraminidasa N. Hay 18 subtipos diferentes de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa. En función del huésped original, los virus de la gripe A se pueden clasificar como aviares, porcinos o de otros animales. Algunos ejemplos son los virus de la gripe aviar A H5N1 y AH9N2, o los de la gripe porcina AH1N1 y AH3N2. Todos esos virus gripales de origen animal difieren de los virus de la gripe humana y no se transmiten fácilmente entre las personas. Los virus de la gripe aviar y porcina, como otros virus gripales de origen zoonótico, pueden afectar a los humanos, causando enfermedades que van desde infecciones leves de las vías respiratorias superiores, fiebre y tos, hasta presentar neumonía, choque séptico, síndrome de distrés respiratorio agudo e inclusive la muerte. Los síntomas gastrointestinales son más frecuentes en los casos de infección por virus A, H5N1, los virus A, H7. Se han descrito casos de conjuntivitis. La infección se manifiesta principalmente con síntomas respiratorios. Algunas características como el periodo de incubación, la gravedad de los síntomas y el desenlace clínico varían en función del virus causante. En muchos pacientes infectados por los virus de la gripe aviar A, H5 o AH7N9, la enfermedad ha tenido una evolución clínica agresiva. Los síntomas iniciales comunes son fiebre alta, igual o superior a 38 grados centígrados y tos. Se han notificado disnea o la dificultad para respirar. Los síntomas de afección de las vías respiratorias superiores, como la faringoamigdalitis o la coriza, son menos comunes. También se han notificado otros síntomas como diarrea, vómitos, dolor abdominal, epistaxis, gingivorragia y dolor torácico en la evolución clínica de algunos pacientes. Entre las complicaciones que se pueden presentar están la hipoxemia, la disfunción orgánica múltiple, las infecciones secundarias bacterianas y fúngicas. La tasa de letalidad por virus de subtipo A, H5 y A, H7N9 en las personas es muy superior a la de las infecciones por el virus de la gripe estacional. La influenza y otras infecciones por virus respiratorios son una de las principales causas de hospitalización, morbilidad y muerte entre las personas mayores. Otros virus respiratorios que causan brotes similares a los de la influenza son el virus sincicial respiratorio, rinovirus, parainfluenza y metaneumovirus. La cepa de influenza dominante varía en cada estación. El pico de actividad es entre diciembre y abril, aunque hay un pico estacional y picos esporádicos durante el año. Justificación. Según la OMS, cada año se registran a nivel mundial 1.000 millones de casos de influenza, de los cuales entre 3
millones y 5 millones son graves. Otras mueren por causas respiratorias asociadas a la influenza. En México, desde el 2010 hasta la semana 20 del 2019 se han confirmado defunciones por influenza. En la temporada de influenza estacional 2018 a 2019 se confirmaron casos positivos. La infección se manifiesta principalmente con síntomas respiratorios. Algunas características como el periodo de incubación, la gravedad de los síntomas y el desenlace clínico varían en función del virus causante. La mayoría de las personas se recuperan de influenza no complicada, pero puede causar complicaciones que resultan en una enfermedad grave y la muerte, particularmente entre niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y en posparto, personas con enfermedades neurológicas, con condiciones crónicas como las enfermedades metabólicas, cardíacas, pulmonares o en inmunocomprometidos. El diagnóstico de influenza ha evolucionado desde la primera pandemia del 2009, siendo la biología molecular el pilar de ciertas condiciones clínicas, abarcando herramientas de diagnóstico molecular rápido, múltiple o convencional que se prefieren sobre otras pruebas, sin dejar atrás la clínica como factor fundamental para detectar a los pacientes. El uso de pruebas confirmatorias en las presentaciones atípicas de influenza y en pacientes hospitalizados con sospecha de dicha infección son útiles en la toma de decisiones para dar inicio o no a los antivirales o a los antibióticos. Con el diagnóstico es necesario establecer las recomendaciones para el tratamiento de la influenza en pacientes ambulatorios y hospitalizados, abarcando las nuevas moléculas antivirales, así como las nuevas presentaciones de los antivirales ya conocidos. Bajo este contexto es necesario contar con recomendaciones actuales para prevenir, diagnosticar y dar tratamiento a los pacientes con influenza, también para estar preparados ante una nueva pandemia. De acuerdo a la nueva Estrategia Mundial contra la Influenza lanzada por la OMS para el periodo 2019-2030, cuyo objetivo es brindar atención oportuna. Promoción. La práctica de la higiene de manos se ha asociado con la reducción significativa de infecciones y de la transmisión de múltiples patógenos, tanto en el medio hospitalario como en la comunidad. Se debe incentivar la higiene de manos de calidad, la cual se realizará de manera frecuente en el entorno hospitalario, laboral, escolar y comunitario, aunado a otras medidas físicas y preventivas. Pregunta de NARM. Se recomienda fomentar la calidad y la frecuencia de la higiene de manos por medio de campañas educativas antes y durante la temporada de la influenza. Se sugiere contar con los insumos necesarios para realizar la higiene de manos, sobre todo a nivel hospitalario, ya que representa la última barrera en caso de una pandemia por influenza, por lo que todas las medidas personales preventivas deben optimizarse. La CDC recomienda que el tiempo de lavado de manos con agua y jabón sea de por lo menos 20 segundos. Puede ser pregunta de NARM. Posteriormente, enjuagar y secar completamente. En caso de no contar con dichos elementos, se usará sanitizante de manos, el cual se aplicará hasta que el producto no sea visible sobre la superficie de las manos. Se debe de promover el uso de mascarillas faciales en los pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda con el fin de evitar la diseminación de los patógenos aéreos. Las batas, los gogles o las mascarillas de alta eficiencia deben ser usados por el personal médico o en algunos casos por personal no médico para proteger las conjuntivas y las membranas mucosas cuando exista contacto estrecho con pacientes infectados o cuando se tenga que realizar algún procedimiento asociado con alto riesgo de transmisión de patógenos aéreos, intubación endotraqueal, ventilación no invasiva, traqueostomía, ventilación manual y entre otros. Los guantes deben ser usados por el personal médico cuando exista contacto con sangre, fluidos corporales, membranas mucosas o piel no intacta. El uso de guantes no sustituye el lavado de manos, por lo que después de retirarlo siempre debe de realizar el procedimiento. Prevención.
Se debe hacer un especial esfuerzo por vacunar a los individuos de los siguientes grupos, todos los niños, incluidos los prematuros de 6 meses de edad en adelante, según la edad cronológica, con condiciones médicas crónicas que aumenten el riesgo de complicaciones por influenza, como son las enfermedades pulmonares, asma, entre otras, metabólicas, diabetes mellitus, entre otras, cardíacas, hemodinámicamente significativas, con trastornos hepáticos, renales, neurológicos o del neurodesarrollo, así como hemoglobinopatías e inmunosupresión. Todos los contactos domésticos y fuera del hogar, los cuidadores de niños en condiciones de alto riesgo, los menores de 5 años, especialmente infantes menores de 6 meses de edad, niños y adolescentes de 6 meses a 18 años de edad que reciben ácido acetilsalicílico o salicilatos que los coloca en riesgo de síndrome de Reye después de una infección por el virus de la influenza. Todo el personal que brinda atención médica, todos los proveedores y personal de cuidado infantil, todas las mujeres embarazadas, las que están considerando el embarazo, que están en periodo posparto o en lactancia materna durante la temporada de influenza. Los niños a menudo tienen mayor tasa de ataque de influenza en la comunidad durante temporada de influenza estacional. Se recomienda vacunar contra la influenza a todas las mujeres embarazadas con sospecha de embarazo o en posparto durante la temporada de influenza, para lo cual se puede usar la IIV o la RIV4 apropiadas para la edad. La LAIV4 no se debe utilizar durante el embarazo. La vacuna contra la influenza puede ser administrada en cualquier etapa del embarazo, antes o durante la temporada de influenza. Se recomienda tomar en cuenta las principales contraindicaciones y precauciones de las vacunas contra la influenza. Vacuna inactivada contra la influenza, IIV. Contraindicación: historia de reacción alérgica grave a cualquier componente de la vacuna o después de una dosis previa de vacuna contra la influenza. Precauciones: enfermedad aguda, moderada o grave con o sin fiebre. Vacuna recombinante contra la influenza, RIV. Contraindicación: historia de reacción alérgica grave a cualquier componente de la vacuna. Precauciones: enfermedad aguda, moderada o grave con o sin fiebre. Historia de síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de haber recibido la vacuna contra la influenza. Vacuna de virus vivos atenuados, LAIV. Contraindicaciones: historia de reacción alérgica grave a cualquier componente de la vacuna o después de una dosis previa de cualquier vacuna contra la influenza. Terapia concomitante con aspirina o salicilatos en niños y adolescentes. Niños de 2 a 4 años de edad con diagnóstico de asma o que los padres y cuidadores reporten que el historial médico o en la atención médica durante los 12 meses previos se les comentó que su hijo tuvo sibilancias o asma. Niños y adultos inmunocomprometidos debido a cualquier causa por medicamentos o por infección de VIH. Contactos cercanos y cuidadores de personas con inmunosupresión grave que requieren de ambiente protegido, embarazadas que recibieron medicamentos antivirales contra la influenza 48 horas previas. Precauciones: enfermedad aguda, moderada o grave con o sin fiebre. Historia de síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de haber recibido la vacuna contra la influenza. Asma en niños igual o mayor a 5 años de edad. Otras condiciones médicas subyacentes que pueden predisponer a complicaciones después de infecciones por influenza, como las siguientes: enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares excepto hipertensión aislada, enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad neurológica, enfermedades hematológicas, desórdenes metabólicos, incluyendo la diabetes mellitus. No debe administrarse la vacuna contra la influenza a personas con antecedente de reacción anafiláctica a la vacuna contra la influenza, personas con antecedente de reacción anafiláctica a cualquiera de los componentes de la vacuna, con la excepción del huevo. Las personas alérgicas al huevo pueden vacunarse contra la influenza con cualquiera de los siguientes biológicos: T, IV, Q
LA y B, pregunta de NARM. Estas vacunas pueden aplicarse sin una prueba cutánea previa de la vacuna contra la influenza, con la dosis completa, independientemente de que la reacción grave previa al huevo y sin ninguna precaución extraordinaria, pero asegurándose de que al igual que con toda la administración de la vacuna, los vacunadores deben estar preparados con el equipo, los conocimientos y las habilidades necesarias para responder a una emergencia derivada de la vacuna en todo momento. Las vacunas contra la influenza deben ser administradas por vía intramuscular. El músculo deltoides es el sitio recomendado en adultos y en niños igual o mayores a 12 meses de edad. El muslo anterolateral es el sitio recomendado en niños de 6 a 12 meses de edad. Pregunta de NARM. Se recomienda la vacunación anual contra la influenza de rutina para todas las personas igual o mayor a 6 meses de edad que no tienen contraindicaciones. Para prevenir la influenza se recomienda vacunar a las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves y complicaciones debidas a la influenza, así como a los pacientes ambulatorios relacionados con un alto potencial de contagio de la influenza, al personal del área de urgencias de un hospital y a las visitas del hospital. Se recomienda que cuando el suministro de las vacunas sea limitado, los esfuerzos deben centrarse en vacunar a las personas con mayor riesgo de complicaciones médicas atribuibles a la influenza grave que no tienen contraindicaciones. Debido a la vulnerabilidad de los adultos mayores para desarrollar enfermedad grave, hospitalizarse y morir por influenza, se recomienda vacunarlos cuando no exista contraindicación. Se recomienda no retrasar la vacunación si el producto específico no está disponible. Para personas iguales o mayores a 65 años de edad son opciones aceptables cualquier formulación de IIV apropiada para la edad, dosis estándar o dosis alta, trivalente o tetravalente, sin o con adyuvante o la RIV4. Se recomienda que cuando el suministro de las vacunas sea limitado, los esfuerzos se centren en vacunar a las personas con mayor riesgo de complicaciones médicas atribuibles a la influenza grave, que no tienen contraindicación, como lo es el grupo de adultos mayores. Se recomienda aplicar la vacuna BCN13 intramuscular en niños menores de 5 años de edad, de acuerdo al esquema recomendado. Se recomienda la vacuna de neumococo con 13 serotipos para todos los niños de 2 a 59 meses de edad y para niños de 60 a 71 meses de edad con enfermedades crónicas subyacentes, diabetes, enfermedades cardíacas, entre otras, inmunocomprometidos con VIH, asplenia, fístulas de líquido cefalorraquídeo, LCR e implantes cocleares. También para niños de 6 a 18 años de edad bajo las mismas condiciones, así como para adultos mayores de 18 años hasta 65 años de edad. Se recomienda aplicar la BCN13 en adultos mayores de 65 años de edad con base en la evaluación de factores de riesgo, considerando la exposición a enfermedad invasiva. Se debe administrar antes de la BPN23S. El intervalo recomendado es de 1 año entre ambas vacunas. La BCN es segura y efectiva. Además, puede reducir el riesgo de enfermedad invasiva y no invasiva por neumococo en personas mayores de 65 años de edad. El Comité Asesor de las Prácticas de Inmunización no recomienda la vacunación rutinaria en todos los adultos mayores de 65 años de edad, sino basarse en la evaluación clínica y en pacientes que no tengan inmunosupresión, implantes cocleares o fístulas de LCR. Se recomienda continuar con la vacunación con BPSN23S de forma rutinaria en adultos mayores de 65 años de edad en una sola dosis. En adultos mayores de 65 años de edad que recibieron una dosis de BPSN23S antes de los 65 años de edad deben recibir una dosis adicional por lo menos 5 años después de la primera dosis.
Las personas de alto riesgo deben ser evaluadas médicamente si desarrollan una enfermedad respiratoria febril o una enfermedad moderada a grave a pesar de la quimioprofilaxis para recibir tratamiento. La quimioprofilaxis se puede administrar simultáneamente con la vacuna inactivada contra la influenza vía intramuscular para proporcionar protección hasta que se desarrolle la respuesta inmune. Individuos inmunizados con la vacuna contra la influenza con virus vivos atenuados administrada intranasalmente no deben recibir quimioprofilaxis durante 14 días después de recibir la vacuna, porque las cepas de la vacuna son susceptibles a los medicamentos antivirales. Se sugiere la quimioprofilaxis antiviral preexposición durante la temporada de influenza tanto en adultos como en niños con más de 3 meses de edad, que tienen un riesgo muy alto de desarrollar complicaciones por la influenza, así como para quienes la vacuna contra la influenza está contraindicada, no está disponible o se espera que tenga una baja efectividad. Se sugiere administrar un periodo corto de quimioprofilaxis antiviral preexposición en adultos no vacunados, incluido el personal de atención médica que tenga contacto cercano con personas de alto riesgo de desarrollar complicaciones de la influenza durante los periodos de actividad estacional de la enfermedad. Cuando la vacuna contra la influenza esté contraindicada, no esté disponible y las personas de alto riesgo que no pueden tomar quimioprofilaxis antiviral, personas intubadas. Los médicos deben usar la INA o Oseltamivir o Zanamivir si se administra quimioprofilaxis previa a la exposición para la influenza, tan pronto como se detecte actividad de influenza en la comunidad y continuarla durante la actividad de la influenza en el entorno social. Los médicos deben realizar pruebas confirmatorias de influenza en personas que reciben quimioprofilaxis antiviral previa a la exposición, que presenten síntomas y cambiar la dosis del antiviral a la del tratamiento. Se sugiere considerar la quimioprofilaxis antiviral posterior a la exposición en adultos asintomáticos con riesgo muy alto de desarrollar complicaciones para la influenza y en quienes la vacunación contra la influenza está contraindicada, que no haya disponibilidad o se espera que tenga baja efectividad. Se recomienda la quimioprofilaxis antiviral posterior a la exposición junto con la vacuna contra la influenza en adultos que no están vacunados, que además tengan contacto con el entorno comunitario o en el hogar en personas con riesgo muy alto de complicaciones para la influenza después de la exposición a la influenza. Se recomienda ofrecer quimioprofilaxis antiviral después de la exposición lo antes posible, preferentemente a más tardar 48 horas después de la primera exposición. No se recomienda iniciarla posterior a este lapso. El tratamiento antiviral empírico a dosis completas debe iniciarse tan pronto como se presenten los síntomas. Si el tratamiento está indicado, se recomienda administrar quimioprofilaxis antiviral durante un periodo de influenza estacional típico por 7 días después de la exposición más reciente a un contacto cercano con influenza. Los médicos deben recomendar un INA Zanamivir inhalado u Oseltamivir oral si se decide el inicio de quimioprofilaxis para la influenza después de la exposición. Se debe administrar un INA en los adultos Oseltamivir o Zanamivir si se encuentra indicado administrar quimioprofilaxis post-exposición para la influenza. Se recomienda que la decisión de usar quimioprofilaxis para la influenza debe ser de manera individualizada. Los factores a considerar al tomar esta decisión incluyen el estado de la vacunación, el potencial de infección grave o complicada que ocurre en el niño o en las personas que están en contacto con el niño, el potencial de efectos secundarios adversos, la posibilidad de desarrollar resistencia antiviral, la capacidad de completar la terapia. Fracaso de completar la terapia puede contribuir al desarrollo de resistencia y el suministro de medicamentos quimioprofilácticos que son los mismos agentes utilizados para el tratamiento de la influenza.
Se recomienda la quimioprofilaxis preexposición en niños con alto riesgo de influenza grave o complicada y para quienes la vacuna contra la influenza está contraindicada. Niños con alto riesgo de influenza grave o complicada durante las 2 semanas posteriores a la vacunación contra la influenza. Miembros de la familia o personal médico que no estén inmunizados y que tengan exposición continua y cercana con niños menores de 24 meses de edad y con niños no vacunados con alto riesgo de influenza grave o complicada, personal y niños no vacunados, para controlar los brotes de influenza en un entorno institucional cerrado con residentes de pediatría con alto riesgo para influenza grave o complicada. Niños de alto riesgo con posibilidad de no responder a la vacuna contra la influenza, incluidos aquellos que están inmunocomprometidos como suplemento para inmunización contra la influenza. Los niños de alto riesgo, sus familiares o contactos cercanos y personal de salud cuando circulen cepas del virus de la influenza que no coinciden con las cepas de la vacuna contra la influenza estacional o la efectividad de la vacuna es subóptima. Datos no existentes de manera anual en nuestro país. La profilaxis post-exposición no se recomienda de manera rutinaria en niños sanos, pero puede ser suministrada dentro de las 48 horas posteriores a la exposición en niños que han tenido contacto cercano con un caso confirmado sospechoso de influenza durante el periodo infeccioso, es decir, un día antes del inicio de los síntomas hasta 24 horas después de que termine la fiebre. Y quienes tienen alto riesgo de complicaciones por la influenza, la profilaxis post-exposición debe usarse cuando los antivirales pueden iniciarse dentro de las 48 horas de la exposición más reciente. La dosificación de oseltamivir en recién nacidos a término menores de 1 año de edad depende del peso del lactante. Menores de 3 meses de edad no está recomendado, excepto en situaciones críticas. Se recomienda consultar al infectólogo pediatra. De 3 a 8 meses de edad, 3 miligramos por kilogramo por dosis una vez al día. De 9 a 11 meses de edad, 3.5 miligramos por kilogramo por dosis una vez al día. Si se desconoce el peso, la dosis debe determinarse por edad de la siguiente manera. De 4 a 5 meses de edad, 17 miligramos una vez al día. De 6 a 11 meses de edad, 24 miligramos una vez al día. La duración de la profilaxis pre-exposición depende de la indicación. Para individuos que reciben quimioprofilaxis mientras espera el desarrollo de la respuesta inmune a la vacuna, la duración suele ser de 2 semanas. De lo contrario, la quimioprofilaxis preexposición se debe administrar todos los días durante la exposición potencial con una persona con influenza. La administración de zanamivir hasta por 28 días y de oseltamivir hasta por 42 días. No hay datos publicados de la administración por más de 42 días. La quimioprofilaxis post-exposición debe administrarse durante 7 días después de la última exposición conocida. Para el control de brotes en centros de atención a largo plazo y hospitales, la quimioprofilaxis debe administrarse durante un mínimo de 2 semanas y hasta 1 semana después de que se identificó el último caso conocido. Se debe vacunar a todas las personas que se encuentren en mayor riesgo de complicaciones médicas atribuibles a la influenza. Se debe priorizar la vacuna para aplicarla a las personas con mayor riesgo de complicaciones. Se deben investigar y tratar empíricamente las coinfecciones bacterianas en pacientes con sospecha o confirmación por laboratorio de influenza y en quienes presenten inicialmente enfermedad grave, neumonía extensa, falla respiratoria, hipotensión y fiebre, además del tratamiento antiviral para influenza. Se deben investigar y tratar empíricamente las coinfecciones en pacientes con deterioro, luego de la mejoría inicial, particularmente aquellos tratados con antivirales. En pacientes que no mejoran después de 3 a 5 días de tratamiento antiviral, se debe considerar investigar coinfección bacteriana. Se recomienda incluir agentes con actividad contra SARM al tratamiento empírico en pacientes críticamente enfermos, dada la alta incidencia de infecciones por S. aureus en pacientes con neumonía grave que complique la influenza.
El clínico debe considerar posibles coinfecciones bacterianas en pacientes hospitalizados con influenza y tomar cultivos bacterianos para evitar el riesgo de exponerse al uso innecesario de antibióticos de forma prolongada, seleccionar los antibióticos apropiados y descontinuar la terapia o desescalar de acuerdo a la evolución y los resultados microbiológicos. El diverso perfil de patógenos coinfectantes confirma la recomendación de cubrir con antibióticos de amplio espectro. En neumonía relacionada a influenza se recomienda la cobertura empírica para SARM. En la neumonía relacionada a la influenza en pacientes con sospecha de adquisición hospitalaria, a diferencia de la neumonía comunitaria donde se pueden considerar S. aureus meticilino sensible. El clínico debe considerar el tratamiento para procesos virales subyacentes, principalmente en pacientes de alto riesgo, para evitar el sobreuso de antibióticos. Es recomendable tomar cultivos de rutina a los pacientes hospitalizados con influenza, particularmente aquellos que iniciaron la terapia antibiótica empírica. Esta puede ser desescalada con base a los resultados microbiológicos. Es necesario confirmar o no la presencia de coinfección, por lo que se recomienda obtener muestras respiratorias y realizar siempre hemocultivos. Si es posible, determinar los antígenos urinarios para S. pneumonia y Legionella SP. La radiografía de tórax, aunque inespecífica, puede orientar sobre la existencia de un proceso neumónico. Se recomienda el tratamiento antimicrobiano empírico con cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima más un macrólido en caso de imágenes sugestivas de neumonía de focos múltiples y aislamiento de S. aureus. Es recomendable usar el antibiótico específico de acuerdo a la resistencia en la comunidad u hospitalario. Pregunta de NARP. Las combinaciones de fiebre con tos y congestión nasal y de fiebre con tos, debilidad y caer en cama son los cuadros clínicos que mejor se relacionan con el diagnóstico de influenza. Las tres variables en individual que apoyan el diagnóstico de influenza son escalofrío, sudoración y fiebre 3 días antes del inicio de la enfermedad. Las cuatro variables individuales que mejor excluyen el diagnóstico de influenza son ausencia de síntomas generales, ausencia de tos, ser capaz de realizar las actividades del día y no estar en cama. En individuos mayores de 65 años de edad, el mejor predictor de influenza A fue la combinación de tos, fiebre de 38 grados centígrados y la duración de la enfermedad menor a 7 días. La neumonía constituye la complicación más grave de la influenza. Pregunta de NARP, la cual debe sospecharse auxiliándose de los modelos de predicción, así como en aquellos pacientes que tengan cualquier signo anormal en la exploración pulmonar. Considerar como criterio de referencia de primer nivel a un nivel de atención superior a todo paciente con diagnóstico de influenza con sospecha de neumonía, así como aquellos que tienen factores de riesgo. Diagnóstico. En pacientes con sospecha clínica de influenza hospitalizados, inmunocomprometidos de alto riesgo para desarrollar complicaciones o con presentación clínica atípica, se les debe realizar la prueba de influenza AB con métodos de biología molecular para detectar ácidos nucleicos, pruebas moleculares rápidas por PCR, PCR en tiempo real, RT, a PCR o PCR múltiple. Los resultados positivos de las pruebas antigénicas para influenza AB deben confirmarse por el método RT-PCR, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, hospitalizados, críticamente enfermos o de funciones en temporada alta y baja de influenza, periodo interestacional o de sospecha de brote. Los resultados negativos de las pruebas antigénicas para influenza AB deben confirmarse por el método de RT
PCR, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos hospitalizados críticamente enfermos o de funciones en temporada de influenza. Se recomiendan los ensayos moleculares sobre las pruebas rápidas de antígenos manuales o digitales, sobre todo en pacientes hospitalizados con progresión de la enfermedad o en enfermos críticos. Se recomienda el hisopado nasofaríngeo en pacientes adultos o pediátricos ambulatorios para el diagnóstico de influenza AB por métodos moleculares o antigénicos. En pacientes críticamente enfermos con apoyo mecánico ventilatorio se recomienda obtener una muestra por aspirado bronquial o por lavado bronquioalveolar sobre el hisopado nasofaríngeo para diagnóstico de influenza AB por medio de la detección de ácidos nucleicos por PCR rápida múltiple o RT-PCR. De acuerdo a la IDSA 2018 y los lineamientos para la toma de muestra INDRE 2019, en pacientes ambulatorios con sospecha clínica de influenza puede omitirse la prueba de influenza e iniciar el tratamiento empírico a menos que el estudio influya en el manejo del paciente. Se sugiere el uso de hisopo flexible de Dracón en la toma de muestras nasofaríngeas para la detección de influenza AB por métodos moleculares antigénicos. Puede ser pregunta de NARP. Se sugiere usar el medio de transporte viral para la muestra que será sometida a la detección de ácidos nucleicos con PCR. La toma de muestra para el diagnóstico de influenza AB debe realizarse de preferencia antes de las 72 horas de iniciado el cuadro clínico. La radiografía de tórax debe realizarse a los pacientes con influenza que tengan exploración pulmonar anormal, sospecha de neumonía. Algunas de las indicaciones para realizar la tomografía de tórax después de realizada la radiografía de tórax son desaturación, radiografía de tórax con datos sugestivos de neumonía. Algunos patrones tomográficos frecuentes e influenza son vidrio despulido, engrosamiento de pared bronquial, localización difusa. El derrame pleural en broncograma aéreo y la neumonía intersticial aguda deben vigilarse estrechamente por tener mayor riesgo de complicaciones. La radiografía y la tomografía de tórax, aunque no son específicas para hacer el diagnóstico de influenza, pueden ayudar a detectar patrones asociados con peor pronóstico y auxiliar el diagnóstico diferencial. Tratamiento. Todas las personas que tienen signos y síntomas de advertencia deben ser referidas a segundo nivel de atención. En caso de presentar signos y síntomas que no se encuentran en la tabla y que pongan en riesgo la vida, se debe referir al paciente a segundo nivel. Los pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de influenza AB deben iniciar tratamiento temprano con un inhibidor de la neuraminidasa o oseltamivir vía oral en tabletas o suspensión o zanamivir inhalado, de preferencia dentro de las primeras 48 horas de haber iniciado los síntomas de la influenza. Se recomienda que el tratamiento de los pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de influenza AB no complicada sea con 75 miligramos de oseltamivir vía oral cada 12 horas o zanamivir inhalado 10 miligramos cada 12 horas por 5 días. La dosis debe ajustarse en ciertas poblaciones. No se recomienda usar dosis superiores a las recomendadas de los inhibidores de la neuroaminidasa, oseltamivir o zanamivir, ya que no se ha demostrado ningún beneficio en los pacientes ambulatorios hospitalizados, inmunocomprometidos y gravemente enfermos. Se recomienda usar
Baloxavir en dosis única para el tratamiento de los pacientes ambulatorios con sospecha o diagnóstico confirmado de influenza AB no complicada en pacientes embarazadas con sospecha o diagnóstico confirmado de influenza AB. Se recomienda el uso de 75 miligramos de oseltamivir cada 12 horas vía oral por 5 días o más, dependiendo de su condición y respuesta clínica. Los pacientes inmunocomprometidos gravemente enfermos con sospecha o diagnóstico confirmado de influenza AB que no iniciaron el tratamiento antiviral tempranamente, se ha demostrado el beneficio de administrar antiviral oseltamivir después de las 48 horas de haber iniciado el cuadro clínico. Se sugiere el tratamiento con oseltamivir por más de 5 días en pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de influenza AB hospitalizados, inmunocomprometidos o gravemente enfermos sin respuesta clínica favorable, con pruebas de biología molecular positivas después de 7 a 10 días de iniciado el tratamiento. Se debe iniciar el tratamiento antiviral tan pronto como sea posible en adultos y niños con sospecha o confirmación de influenza, independientemente de la historia de vacunación. Iniciar tratamiento en pacientes de cualquier edad que estén hospitalizados por influenza, independientemente de la duración de la enfermedad previa a la hospitalización. Iniciar tratamiento en pacientes ambulatorios de cualquier edad con enfermedad progresiva o grave, independiente de la duración de la enfermedad. Iniciar tratamiento en pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones por influenza, incluyendo aquellos con condiciones médicas crónicas y en inmunosuprimidos. Iniciar tratamiento antiviral tan pronto como sea posible en niños menores de 2 años de edad, en adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas y en aquellas dentro de las 2 semanas posparto que padezcan síntomas de influenza o con influenza confirmada. Se puede considerar el tratamiento antiviral en adultos y niños con sospecha o confirmación de influenza que no estén en alto riesgo de complicación por influenza, independientemente de la historia de vacunación de influenza. Iniciar tratamiento en pacientes ambulatorios sintomáticos que tienen contacto intradomiciliario con personas que están en alto riesgo de desarrollar complicaciones por influenza, particularmente en aquellos que están inmunocomprometidos de forma grave. Iniciar tratamiento en personal de salud sintomáticos que están al cuidado de pacientes con alto riesgo de desarrollar complicaciones por influenza, particularmente aquellos que están inmunocomprometidos de forma grave. Dado que en los pacientes ambulatorios de alto riesgo con sospecha o confirmación de influenza se recomienda tratamiento antiviral temprano, los estudios placebo controlados generalmente no son posibles en muchos países y los beneficios de la terapia antiviral en diferentes grupos de alto riesgo para reducir las complicaciones no se han reportado en estudios prospectivos aleatorizados placebo controlados. Los pacientes con influenza sin mejoría clínica o con deterioro a pesar del tratamiento antiviral óptimo, se les deben realizar pruebas diagnósticas para la búsqueda de otros microorganismos patógenos, así como pruebas diagnósticas para detectar complicaciones pulmonares y extrapulmonares por infección del virus de la influenza. Se deben realizar cultivos y PCR para bacterias y hongos para investigar coinfecciones en pacientes con influenza que no responden al tratamiento antiviral o que presenten deterioro clínico. En pacientes sin mejoría clínica o con deterioro después de 2 o 3 días de tratamiento antiviral, deben considerarse los diagnósticos diferenciales o el desarrollo de complicaciones sistémicas asociadas a la influenza, por lo que se solicitarán los estudios de abordaje pertinentes para las mismas. El abordaje diagnóstico y el tratamiento deben individualizarse y tomar en cuenta las poblaciones especiales como los niños, las mujeres embarazadas y los pacientes inmunodeprimidos. En pacientes con neumonía por influenza críticamente enfermos con sospecha de coinfección bacteriana, se sugiere la búsqueda de patógenos intrahospitalarios como el S. aureus meticilino resistente, SAMR, debido a las altas tasas de coinfección por este microorganismo. En pacientes críticamente enfermos con neumonía grave, neumonía extensa, insuficiencia respiratoria, hipotensión y fiebre,
se recomienda realizar la prueba de PCT para descartar coinfecciones bacterianas. Sin embargo, no debe utilizarse como estándar de oro para diagnosticar coinfecciones en pacientes con influenza debido al bajo rendimiento que muestra la prueba diagnóstica. En pacientes con influenza que reciben tratamiento con INA por más de 5 días, se recomienda repetir la RT-PCR entre los 7 y 10 días de tratamiento para determinar si persiste la replicación viral. En pacientes inmunosuprimidos o con factores de riesgo que tienen excreción viral persistente, RT-PCR positiva entre los 7 a 10 días de tratamiento, se recomienda realizarles pruebas de resistencia al oseltamivir en el gen de la neuraminidasa H275Y. No se deben administrar corticosteroides para el tratamiento de adultos o niños con sospecha o confirmación de influenza estacional, neumonía, insuficiencia respiratoria o SIRA asociado a influenza, a menos que esté indicado por otros motivos clínicos. No se debe administrar gamma globulina hiperinmune G, I, B y G de manera rutinaria para el tratamiento de adultos o niños con sospecha o confirmación de influenza estacional, ni en neumonía, insuficiencia respiratoria o SIRA asociados a influenza. No se recomienda de forma rutinaria la administración de agentes inmunomoduladores como estatinas o macrólidos para el tratamiento de adultos o de niños con sospecha o confirmación de influenza estacional, ni en neumonía, insuficiencia respiratoria o SIRA asociados a influenza. No se recomienda la administración de terapia antiviral combinada para el tratamiento de adultos o niños con sospecha o confirmación de influenza estacional, ni en neumonía, insuficiencia respiratoria o SIRA asociados a influenza. No se recomienda el uso de la técnica de oxigenación por membrana extracorpórea ECMO para el tratamiento de adultos con neumonía, insuficiencia respiratoria o SIRA asociados a influenza. Los pacientes que presentan resistencia al oseltamivir en el gen de la neuraminidasa H275Y pueden ser candidatos a tratamiento con zanamivir. Si un paciente bajo tratamiento con INA persiste con síntomas o presenta deterioro clínico, debe considerarse inadecuada exposición a los INA, complicaciones pulmonares como coinfección bacteriana, fúngica o viral, complicaciones extrapulmonares o pobre respuesta del huésped. Las pruebas de resistencia a los INA se pueden considerar en pacientes inmunosuprimidos con influenza que tengan evidencia de replicación viral persistente, RT-PCR positiva después de 7 a 10 días de tratamiento antiviral. Las pruebas de resistencia a los INA se pueden considerar en pacientes que desarrollen influenza confirmada durante o inmediatamente después de la quimioprofilaxis con INA. Las pruebas de resistencia a los INA se pueden considerar en pacientes inmunocomprometidos con sospecha o confirmación de influenza con síntomas respiratorios persistentes después de 7 a 10 días de tratamiento antiviral. Las pruebas de resistencia a los INA se pueden considerar en pacientes con influenza confirmada por laboratorio que recibieron dosis subterapéuticas de INA y que permanecen clínicamente enfermos, pacientes con vómitos, intolerancia gástrica, mujeres embarazadas, entre otros. Las pruebas de resistencia a los INA se pueden considerar en pacientes con influenza grave que no mejoran con el tratamiento de los INA y que tienen evidencia de replicación viral persistente, RT-PCT positiva después de 7 a 10 días de tratamiento antiviral. Las pruebas de resistencia antiviral pueden considerarse en contactos de pacientes con enfermedad clínica de influenza resistente. Las complicaciones son frecuentes en infección por influenza, empeoran el pronóstico y deben diagnosticarse y tratarse oportunamente. Las complicaciones más frecuentes son pulmonares por coinfección, por bacterias y hongos, cardiovasculares y renales. La neumonía bacteriana es la complicación pulmonar más frecuente en la influenza.
Debe tenerse un umbral de sospecha muy alto cuando la exploración pulmonar es anormal. El valor de procalcitonina mayor a 0.8 ha sido aceptado en la influenza para discriminar la coinfección bacteriana, pregunta de NARP. En influenza grave con afectación pulmonar y falta de respuesta al tratamiento, se debe descartar la coinfección fúngica y a su vez se recomienda descartar la aspergilosis invasiva tanto en pacientes inmunocomprometidos como en inmunocompetentes. La sobreinfección se presenta 5.5 días posterior al diagnóstico de influenza. La neumonía organizada criptogénica debe sospecharse en pacientes con empeoramiento de la fiebre y la tos 3 a 5 semanas después de la mejoría de los síntomas de la influenza. La exacerbación de las enfermedades pulmonares crónicas en temporada de influenza deben sospecharse que sean secundarias a la infección por virus de la influenza. Los factores de riesgo para desarrollo de síndrome de distrés respiratorio agudo, SDRA, son el virus AH1N1, PDM09, edad entre 30 y 55 años, embarazo y obesidad, por lo que deben ser vigilados estrechamente y referidos oportunamente al presentar desaturación o anormalidades en la exploración pulmonar. Si se presenta dolor torácico, disnea, síncope, hipotensión o arritmia, 4 a 7 días después de haber iniciado los síntomas de influenza, se debe sospechar de miocarditis, por lo que se recomienda solicitar enzimas cardíacas y realizar el abordaje pertinente. Puede ser pregunta de NAR. En casos confirmados de miocarditis que desarrollen falla, en casos confirmados de miocarditis que desarrollen falla cardíaca, debe considerarse referir a un centro con infraestructura para dar terapia avanzada de soporte cardíaco. En pacientes con influenza grave es recomendable la vigilancia estrecha de la SECA, la mioglobina y de la función renal. La terapia de reemplazo renal es efectiva en casos de falla renal secundaria a rhabdomiólisis. Puede ser pregunta de NAR. La elevación de las enzimas hepáticas está presente en 25% de los casos y hasta en 60% de los casos graves, por lo que se sugiere en los casos graves el monitoreo de las enzimas hepáticas. Se recomienda prestar atención a las complicaciones neurológicas. En la primera semana de la enfermedad se presentan casos de encefalitis o encefalopatía asociadas a influenza. Síndrome de Guillain-Barré, más frecuente en la influenza A. En pacientes con somnolencia excesiva y antecedente de infección por influenza, sospechar de narcolepsia. Es recomendable referirlos a un centro con atención especializada. La tromboprofilaxis estándar es recomendable por el riesgo de TEP en pacientes con inmovilización prolongada durante la hospitalización. Pregunta de NAR. El subtipo H7 tiene mayor trofismo ocular. Las manifestaciones incluyen conjuntivitis, retinopatía, síndrome de derrame uveal y neuritis óptica. Se recomienda evaluar que se lleve a cabo el estudio oftalmológico si se presentan alteraciones oculares durante el cuadro de influenza. El síndrome urémico hemolítico y el síndrome hemofagocítico se han informado en pocos casos de influenza. Se recomienda tenerlos presentes. La cetoacidosis y el coma hiperosmolar han sido asociados a influenza. Se debe mantener un umbral de sospecha alto, sobre todo en pacientes con riesgo de diabetes o antecedentes de la misma. La influenza es una enfermedad habitualmente autolimitada. Sin embargo, cuando se presentan complicaciones pulmonares o extrapulmonares, pone en riesgo la vida. En estos casos debe referirse al paciente para el abordaje y el manejo integral con la participación de especialistas. Anexos, algoritmos. Detección grave de influenza. Signos de advertencia.
quimioprofilaxis y tratamiento. Recomendaciones de vacunas contra neumococo en adultos. Recomendaciones de vacunas contra neumococo en niños. Diagnósticos diferenciales en pacientes con influenza. Gracias.